Muy buenas a todos, señoras y señores, niños, niñas y cuchitos que nos estén viendo y o escuchando en este momento. Mi nombre es Juan Arpe y les doy la bienvenida a este tercer episodio. Mira, eso sí aparece. Acaba de canjear algo. Le damos la bienvenida a este tercer episodio del podcast Crónicas Oscuras de Colombia. El día de hoy tenemos un nuevo episodio. Recuerden que por cada episodio vamos a tocar a un departamento diferente. Y lo de sin gafas, por favor, no durante esto porque pues hay que leer algunas cosas. Pero pues voy a tomarlo solamente por esta vez, ¿ok? Vamos a hablar del departamento de Nariño. El departamento de Nariño, pues así como el Valle o el Cauca, pues tienen cosas muy interesantes respecto a cultura y otras cositas pues interesantes, por ejemplo, en el tema de paisajismo, cultura, comidas, personas, etcétera, 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 etcétera. No sé, si quiere. Cumples el reto también. Bueno, yo sí, veo. ¿Cómo que 10 minutos? Uy, 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 Es que uy. yo también envié. Ah, pendejo. Los dos, sí. Ah, sí, marica. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del departamento de Nariño. Vamos a comenzar entonces con una breve introducción, que madre mía, eso me toca subirle el zoom como al 500%. Úpale. Uy, uy, pero tampoco. Sí, ya se me pasó la mano. Perdón. Aquí. Ahí, epa. Madre mía, y ni así veo. No, gente, no. Por favor, no. Ustedes saben que hay lugares donde el miedo parece muchas veces quedar atrapado en el ambiente. Donde la niebla no solamente cubre las montañas, sino también las historias. Nariño es un departamento de los más misteriosos del país, pues cuenta con volcanes activos, lagunas antiguas, carreteras envueltas en neblina y pueblos donde todavía se habla en voz baja sobre cosas que definitivamente nadie puede explicar. Como en cualquier noche, vamos a recorrer algunos de los relatos más inquietantes de este departamento del sur de Colombia. Historias contadas por pescadores, conductores y los propios habitantes de estos municipios y que aseguran haber visto o vivido algo que jamás pudieron olvidar. Siendo así, empezamos con la primera historia del día de hoy, que es la Laguna de la Cocha. La Cocha parece tranquila, y lo es, porque realmente es demasiado tranquila. Durante el día es un paisaje increíblemente hermoso, pero en la noche definitivamente todo cambia. Pescadores de la zona aseguran que cuando cae la niebla hay cosas que aparecen sobre el agua, a veces luces, a veces sombras o figuras humanas, que simplemente no deberían de estar ahí. Uno de los relatos más conocidos habla de una canoa vieja, vieja, que aparece flotando solita en el medio de la laguna, sin remos, sin tripulantes, pero moviéndose como si alguien la estuviese guiando. Y esto es la Laguna de la Cocha. Como pudieron haber escuchado en la introducción, pues la Laguna de la Cocha creo que es una de las lagunas más grandes incluso de Colombia entera. De pronto nosotros estamos aquí más familiarizados con el lago Calima. Yo ya me voy a poner las gafas. Con el lago Calima. Hagan de cuenta, es el lago Calima. Obviamente a una altura pues bastante alta, rodeado de montañas. Y algo que tienen obviamente todos en común es el hecho de que la neblina que en estos lugares se presenta pues es realmente densa. Pues la laguna de la Cocha es bastante grande, es una laguna que usualmente se utiliza
incluso para pescar, es decir, es el sustento de muchas familias y demás, porque al ser de dimensiones tan grandes, al ser un cuerpo de agua tan gigantesco, pues permite hacer este tipo de actividades. Pero esta laguna también tiene su historia. Yo no sé si ustedes de pronto incluso lo puedan asociar con el lago Calima, porque la historia del lago Calima se cree que puede ser muy similar. ¿En qué sentido? Pues resulta que el lago de la Cocha no está, no voy a decir maldito, pero no está o no pasan este tipo de sucesos porque sí. Pues resulta que durante muchísimos años atrás, épocas indígenas, se cree que en todo el terreno de la laguna de la Cocha, que como les digo es un cuerpo de agua gigantesco, habían asentamientos indígenas. Se hablan incluso de 7 pueblos diferentes, que obviamente con todas sus tragedias, todas sus guerras y toda su violencia, pasaron cosas que no tenían que pasar, y entre todas esas hubo una gran inundación de toda la llanura o de todo el valle que hoy en día se conoce como la Laguna de la Cocha. ¿Qué nos deja esto? Pues obviamente ciudades completamente sumergidas, personas completamente desaparecidas y personas pues que obviamente se desuscribieron de la vida en su momento. Y es debido a todo esto, o por lo menos es lo que se cree de estas historias, que se presentan esas apariciones que usualmente se pueden ver durante la noche específicamente. Y es que, spoiler, prácticamente todas las historias tienen algo en común. Y es que Nariño, debido a su altitud, presenta mucha neblina durante sus noches y sus madrugadas. Casi todo su territorio, incluido Pasto, por ejemplo. El que tiene el aeropuerto más peligroso de Colombia, precisamente por eso, por la altitud que tiene. Y por su topografía. Entonces, todas tienen eso en común, y es que la neblina siempre va a jugar en contra de todas las personas que en ese momento estén en este departamento. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los pescadores o los habitantes circundantes de esta laguna? Bueno, pues que se ven, como les dije en la introducción, se suelen ver luces, se suelen ver sombras, se suelen ver personas, es decir, siluetas o sombras de humanoides, por decirlo así, cruzando por encima del agua, como si divinamente fueran Jesucristo y pudieran caminar por encima del agua, ¿no? Pero no solamente eso, digamos que se escuchan, pues es lo que relatan las personas que allí han estado, se suelen escuchar cosas incluso en la lejanía y en la mitad del silencio de lo que representa, por ejemplo, estar en la mitad de la laguna. Se suelen escuchar campanas por allá lejos, golpes metálicos. Y lo peor de todo, que aún estando solos en la mitad de la nada, donde solamente de pronto resopla el viento, se suelen escuchar susurros de quién sabe quién que llegan precisamente con el viento. Es como si estuvieses parado allí en la mitad de un campo de fútbol y de repente detrás del oído te hablan y te dicen hola. ¡Qué miedo! Definitivamente sí. Y una de las apariciones, digamos, más representativas, de la cual pues no se tiene de pronto un antecedente de por qué sucede, es la aparición de una canoa. Una canoa que aparentemente al mejor estilo de los barcos piratas que son abandonados, que de hecho hay historias reales, ¿no? Por ahí hay un barco que, si no estoy mal, no es un barco pirata, es un barco comercial que quedó abandonado y aparentemente anda vagando por el mar así, solo. Aparece de vez en cuando y asusta a quien lo ve. Pues aparece una canoa en la mitad de la nada, sin tripulante, sin remos, sin nada,
pero moviéndose a libre albedrío, como si la propia canoa tuviese vida o la estuviese dirigiendo alguien que nosotros no podemos ver. Obviamente, pues no se ha podido confirmar al 100% pues todo este tipo de cosas, también por lo complejo que puede ser, porque dicen las personas que lo han vivido que cuando ven o presencian a estas figuras, es común de que cuando se acercan o tratan de visualizarlas un poco mejor, simplemente se desvanecen con la neblina, que como les digo es un factor común en este departamento por su topografía y por la altitud en la que se encuentra la mayoría de su territorio. Entonces, pues sí, es muy raro, ¿no? De repente estar ahí y sentir un frío escalofriante o un sonido así de la nada y que el agua también, o sea, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que le teme a las aguas calmadas. No sé si de pronto lo has escuchado. Yo le temo a todas las aguas. Y pues es algo que puede pasar. Dicen que en esos momentos en los que llegan esos ventarrones y que se sienten esos fríos escalofriantes, de repente el agua es como si serenita, ¿sí me entiendes? Como que, ¿qué pasó? No se sabe. ¿Le teme al baño? Sí, yo creo que sí le teme, gente. Ey, están dando un nuevo cosito de IRL, mira. Está curioso. Ah, sí. Yo también lo tengo, creo. Ah, Pero no sé mira cómo tú. ponerlo. Mi gente, esa fue la historia de la Laguna de la Cocha. No sé qué les pareció. Tiene una semejanza gigantesca con el lago Calima, como les digo. Obviamente también perteneciente en su momento a indígenas, ciudades inundadas, tragedias, desuscribimientos de personas en masa. Abandono de server. Entonces, no sé qué tal les pareció. Yo personalmente, aunque a mí sí me gusta mucho el agua, yo no me adentraría solo, las huevas, en una laguna y menos teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de la neblina. Y no por los muertos, ni tampoco por los vivos, pero creo que sería demasiado irresponsable e inseguro que te vayas quién sabe cuántos kilómetros hacia adentro y no veas nada a tu alrededor. O sea, creo que no ver más de la nariz y meterse por allá, no creo que sea la mejor idea del mundo. Que en algún momento deberás de llegar a una costa, obvio, pues al fin y al cabo es una laguna que está rodeada, pero pues, ¿quién quita? Te puedes cansar antes de llegar a la costa. Y te hundes. Y ahí te suscribes de la vida. Bueno, no hablo de nadando, ¿no? Hablo en un botecito, ¿no? Porque es que Ah, hay ok. que tener en cuenta que es un cuerpo de agua demasiado grande. O sea, no es que te puedas atravesar. Pues sí puedes, yo creo. Algún loquito lo habrá hecho. Pero pues me refiero en un bote, ¿no? Aún así, pues no lo haría. Creo que no. No, yo ni en un bote. Me montaría si estuviera de día, con el sol. No, la verdad, no. Bueno, mi gente, vayan ustedes preparando también sus historias. Acuérdense que ustedes aquí pueden comentar lo que sea. Vea, no ha aparecido Malvic. Por Dios. No tengo el Que siempre, que siempre nos sirven unas historias impresionantes, unas historias increíbles. Vayan preparando de todas sus historias. Acuérdense que ustedes pueden contar aquí. O si de pronto tienen conocimiento, si tienen conocimiento de lugares que también sean así, nosotros los investigamos en un momentico y también se los vamos comentando. Vamos a pasar con la segunda historia. Mientras tanto, la segunda historia es bastante interesante. Creo, sí, sí, no, sí, confirmado. El episodio anterior se los nombré y les dije de un caso similar, pero en Tunja. No sé si ustedes se acuerdan de El Monje Sin Rostro. No. Pues resulta que en San Juan de Pasto, las calles antiguas tienen algo extraño durante la madrugada. Silencio y una vez más, como en la Laguna de la Cocha, la neblina. Y también una sensación constante de que alguien te observa. Desde hace décadas, habitantes hablan de una figura que aparece cerca de las iglesias antiguas.
un monje alto, de contextura delgada y vestido completamente de negro. Pero lo aterrador no es eso. Lo aterrador es que su rostro, o lo que uno creería que es su rostro, pues en realidad está ausente. Y eso es lo que verdaderamente genera terror. Porque quienes aseguran haberlo visto dicen que debajo de esa capucha no hay cara, solo hay oscuridad. Así le damos paso al monje sin rostro. Buenas noches. ¿Puedo hablar un poquito más? Sí. Como decía mi camarada Gualarpe, El monje sin rostro es una historia de la ciudad de Pasto. Dicen que todo ocurrió cerca del centro histórico, en una calle antigua, donde las luces apenas iluminaban el camino. Un hombre regresaba a casa después del trabajo cuando vio a alguien caminando lentamente unos metros más adelante. Al principio pues no le dio importancia, es como encontrarse a alguien desconocido en la calle. Pensó que era un sacerdote o algún monje, claramente, porque la figura llevaba una túnica negra muy larga y caminaba despacio, casi arrastrando los pies, tipo procesión. Pero había algo raro. Para caminar tan lento y estar arrastrando los pies no había sonido de pasos. El hombre siguió caminando detrás de él durante varios segundos. Intentó adelantarlo, pero sentía una incomodidad difícil de explicar, como si algo le dijera que no se acercase demasiado. Aún así, decidió hacerlo. Cuando quedó a pocos metros, notó que la figura tenía la cabeza completamente inclinada hacia abajo. Tierra mojada y a madera vieja. Entonces el hombre le habló. Buenas noches. La figura no respondió. Ni siquiera se movió. El hombre volvió a intentarlo y esta vez pues le habló un poco más fuerte. ¿Se encuentra bien? Y fue ahí cuando la figura levantó lentamente la cabeza. El hombre contaría después que sintió el cuerpo completamente helado en ese instante, porque aquello no tenía rostro. No había ojos, no había boca, no había nariz. Solo una superficie oscura y vacía bajo la capucha. El hombre salió corriendo sin mirar atrás. Según cuentan, llegó a su casa completamente pálido, temblando y sin poder hablar durante varios minutos. Y lo más extraño es que esa no es la única historia del monje sin rostro en Pasto. En la ciudad hay personas que aseguran haber visto el mismo monje durante varias décadas. Algunos dicen que aparece cerca de las iglesias antiguas. Otros aseguran verlo en la calle, en las calles vacías durante la madrugada. Específicamente cuando llueve o cuando hay mucha neblina. Lo inquietante es que muchos relatos coinciden demasiado, incluso entre las personas que jamás se han conocido entre sí. Por ende, como hemos dicho en los capítulos anteriores, es raro que tantas personas que no tienen ningún lazo entre sí cuenten la misma historia. Es demasiado, o sea, son demasiadas casualidades que todos estén viendo un monje sin rostro en las calles de la ciudad de Pasto. Y esa es la historia, tipo relato, del monje sin rostro en Pasto. Y respondiendo a Malvic, estamos en el departamento de Nariño. Ya esta es la segunda historia. Y la primera, que la contó mi compa Juan Arpe, ¿cuál fue? La de la Laguna de la Cocha. Y esta es la del monje sin rostro. ¿Tiene de pronto alguien algún comentario, alguna historia? O alguien que le haya comentado a un familiar de Pasto sobre
sobre algo en Pasto, algo en Nariño. Nariño es muy grande, como decía mi compañero. Y también tiene mucho indígena. Y gracias, mano. Qué pena que llegues tarde. No, tranquilo, que igualmente pues te avisé, fue por el otro número. Entonces, no te preocupes, muchas gracias por estar acá. Y nada, esa es la historia, pues, de este señor. Que por cierto, qué miedo, la verdad. ¿Ustedes qué harían en una situación así? Ustedes van caminando aquí, sin hablar muy lejos, en el centro de Buga, cerca de la Basílica. Que están caminando, está haciendo inusualmente neblina acá en la ciudad. Porque acá ha habido neblina. Pero pues muy, muy poco común que haya. ¿Y ustedes querían que ven a alguien adelante con una túnica negra y está caminando lento, pero no escuchan pasos? O sea, es que con solo imaginarlo, la verdad es que uno se le pone la piel de gallina. Porque debe ser algo muy denso. Y que ustedes digan, no, pues no me voy a acercar o lo voy a adelantar. Para que no piense que uno lo va a robar de pronto. Porque ese es el pensamiento a veces más común que uno tiene. Pero cuando se acercan y uno tiene la costumbre mucho de saludar, como hizo este señor de la historia, y que no te respondan y que cuando te en la cabeza haya un vacío. La verdad es bastante tétrico. Sí, definitivamente sí. Yo creo que más que de pronto ver a un muerto, porque digamos que listo, viste a un muerto, pero si el muerto está relativamente completo, por decirlo así, es decir, estás viendo a una persona que sabes que no está viva, pero está completa, pues yo creo que el miedo se puede mitigar un poco, pero da mucho más susto de pronto cuando ya son antropomorfos, pero no son humanos, es decir, sabes que se ve como un humano porque tiene cuerpo humano, silueta humano, estatura humano, pero, por ejemplo, no tiene rostro. O sea, ahí como que, what the fuck. O directamente, no sé si sea posible, si, por ejemplo, se puedan ver a los muertos, pero en el estado, por ejemplo, en el que quedaron o lo que les pasó. Si, por ejemplo, fue un accidente de tránsito, no sé si el muerto se aparezca y tome la forma de cómo quedó después del accidente. O sea, todo desfigurado, o sin una mano, o sin una pata, no sé. Creo que eso sí sería mucho más heavy. Pero pues, ver a una persona sin más, creería yo que, ajá, pues te da susto y te da miedo, pero ver a alguien ya sin rostro, ay, ay, ay. Mándate un share, ahí acabo de configurar y creo que reproduce el mensaje. A ver si por fin lo este. Vamos a pasar entonces a la tercera historia. Señor Malvic, yo no lo había saludado, ¿cómo está? Lo que les estaba diciendo ahorita, recuerden, si tienen sus historias, mándenlas de todas formas, nosotros las leemos. Y de todas formas, mira, ahora sí. ¡Yay! Por fin. Mandaste pruebita. Sí, pruebita y agrandar el emoji. Ah, ok. Y de todas formas también, si se les ocurre o saben de algún sitio o de algo relacionado al departamento del Nariño, pues nos lo pueden comentar y nosotros lo investigamos en un momentico y también les platicamos acerca de eso. Así que ya saben. Pasemos a la tercera historia. La tercera historia está relacionada a no, mentiras. Ojo, no tenemos hidratación el día de hoy, viejo Malvic. ¿Y si voy por agua? Se la quedamos debiendo acumulada. Ya van como 3 o 4 que le han mandado. Entonces, para el próximo episodio, cuando empiece, me voy a tomar todos los chocitos o los buchecitos. Nos toca. Como 10. Dicen Mac. La carretera donde la niebla observa. Bueno, las carreteras de Nariño son especialmente peligrosas por muchas razones, pero algunos conductores aseguran que el verdadero peligro no siempre es humano. La vía entre Pasto y Rumichaca está llena de relatos extraños.
Camioneros hablan de apariciones nocturnas, personas que aparecen en medio de la neblina y desaparecen segundos después. Uno de los casos más repetidos, y aunque no es extraño, es el de mujeres que piden ayuda al borde de la carretera, empapadas de agua, inmóviles, mirando fijamente a los carros. Algunos conductores han frenado para ofrecer ayudas, pero cuando miran nuevamente, la mujer ya no está. Y otros aseguran haber recogido pasajeros en la madrugada, solo para descubrir minutos después que el asiento trasero o el del copiloto está completamente vacío. Así le damos paso a la tercera historia, y es que en la carretera que comprende entre Pasto y Rumichaca, que está en la frontera de Ecuador, pues pasan muchas cosas. Como ya les pude haber comentado, como ya les pude haber comentado en la intro, pues Nariño tiene carreteras bastante peligrosas, como se los he dicho, por su topografía. Y más en las noches y en las madrugadas, pues también la aparición de neblina es prácticamente obligatoria, pero también tienen una complejidad adicional, y es que pues usualmente están acompañadas de voladizos. No sé, hagan de cuenta, para los que no han ido a Nariño y si han estado, por ejemplo, en el Alto de Minas o en la línea, pues algo muy similar. Obviamente todas las historias relacionadas son provenientes de conductores. Conductores que obviamente pues se podría atribuir al cansancio o muchas veces la sugestión de estar solo en la mitad de la nada, porque no digo mentiras, hay carreteras que son muy solas, sí, la verdad, sí, y que son tétricas. Podrían de pronto sugestionarse y ver este tipo de apariciones o tener este tipo de ilusiones, pero pues creería yo que cuando se hace muy frecuente este tipo de cosas, ya no son tanto ilusiones o creencias colectivas, sino que realmente está pasando algo. También es un factor común encontrarse en esta carretera con algo que aparece casi en todos los lugares de los que hemos hablado, y es que usualmente, además de presencias físicas como personas, que obviamente no son personas y todos lo saben, también hay muchas presencias de luces que usualmente se pueden divisar o se pueden ver durante el recorrido. Luces que dicen las personas o los conductores que muchas veces siguen a los vehículos para después de un rato desaparecer o, digamos, difuminarse junto con la neblina. Ahora, ¿qué puede pasar o qué es lo que puede estar sucediendo en este tipo o precisamente en esta carretera? Ustedes saben que las carreteras pues son lugares de muerte para muchas personas. Hay muchas personas que lamentablemente terminan por fuera del servidor de la vida en carreteras, bien sea en motocicletas, automóviles, camiones, etcétera, 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 etcétera. Pues esta carretera, por su complejidad, pues es una carretera que ha tenido varios sucesos bastante fuertes. Quizá, bueno, sí, el más fuerte, el último registrado, se registró en enero del 2025, donde un bus de pasajeros, o sea, un bus turístico, cayó por uno de los voladizos que pues les estaba comentando, dejando a 13 personas muertas y muchos heridos. Ustedes saben que después de que pasa un suceso de estos, pues realmente esa carretera ya no es la misma. O sea, algo queda allí. O sea, queda la marca, queda la energía, queda algo. Después de que tantas personas murieron en una tragedia como estas. Entonces, digamos que en la creencia popular, muchas de estas personas creen que son precisamente todas esas personas que han fallecido transitando esta carretera las que quedan allí atrapadas en este tramo y intentando de pronto
salir de allí o querer regresar o llegar a su destino, pues se le presentan a otros conductores buscando ayuda, pero que pues definitivamente no es posible que salgan de allí porque es el lugar donde perecieron y deben de estar. Adicional a eso, pues digamos que un poquito más de lo normal, está el tema de que, por ejemplo, pues además de las apariciones, por ejemplo, los fríos repentinos, los típicos escalofríos que se te presentan, la sensación de que estás siendo observado, silencios que de repente se interrumpen por sonidos, por gritos o por cosas que pues obviamente no deberían de estar allí. Y algunos conductores incluso han llegado a reportar algo que pasa, por ejemplo, acá en Buga o por ejemplo en Guacarí. En Buga no sé si sabes qué es lo que pasa cuando vas en la moto por la Basílica. No sé si lo has escuchado, ¿no? No, la verdad no. Pues algunos conductores alguna vez han reportado que sienten como si alguna persona se sentase al lado. Es decir, si vas en un vehículo, quizá en un camión no lo podría sentir mucho, pero en un vehículo, un automóvil familiar, sí. Y tú sabes que cuando una persona se sienta de pronto al otro lado, el carro se balancea un poco. Bueno, pues son cosas que reportan muchas veces los conductores que pasan por la zona. Como si alguna persona o si alguna cosa se sentara o se posara ahí, enseguida de ellos, o definitivamente en alguna parte del automóvil. Lo que sí... Con eso, mira, Macableri se reconfirma cuando uno pasa la noche por el cementerio de Guacarí. Y a mi amigo Malvic, que él pues viajaba mucho de Cali, Tuluá, cuando pues trabajaba en Cali, sí, todos los días viajaba, en moto, él sentía que por una parte en Rosso, en la vía de Rosso, se le sentaba alguien en la moto y la moto bajaba. La moto Exacto. se sentía muy pesada. Exacto, eso es lo que te decía. Y en estos días, perdón, tocando el mismo tema, Malvic se fue a Ginebra a parchar un rato por allá y me contó que un pedazo en la vía entrando y saliendo, o sea, el mismo pedazo de Esa vía, vía es terrible. se sintió que la moto de él se le apagó, o sea, en la ida se le apagó. La moto no encendía hasta que la pudo encender, pero se sentía muy amarrada. Y algo muy curioso fue que cuando salió de Ginebra, tenía un vehículo al frente, un carro, y cuando pasaron por la zona, tanto el carro como la moto empezaron a bajar velocidad. O sea, empezaron a sentirse se empezaron a sentir ambos vehículos muy pesados y no se avanzaban, o sea, no se acercaban, sino que se mantenían la misma velocidad. Y mi amigo dijo, fue muy extraño. Y ahí él dice, vea, la salida del carro, epa, papi, casi la tanqueó con agua bendita. Sí, muy fea esa vía. Claro, puede estar sopesado por lo que les comenté hace un momento, que también lo dice Macaulay. Y es el tema de todos los accidentes y energías que quedan allí guardadas, almacenadas, atrapadas, no sé cómo lo quieran llamar, que son precisamente estas energías o personas que quedaron ahí atrapadas en su momento y pues ya no se pudieron nunca más liberar, las que buscan cómo salir. Y hay casos muy interesantes, o sea, hay caso, Pollo, te dejé en el WhatsApp la historia de la Guachimana de Pasto, mira tú. Pero entonces, ¿ese WhatsApp o el otro WhatsApp? Es este WhatsApp. Ah, perfecto. Malvic la da toda en los episodios de terror. Excelente, me encanta. Entonces, aquí en Buga también, por el sector de la Basílica, aparentemente, porque yo pues personalmente nunca lo he vivido, también se sienten este tipo de cosas en las motos, que de repente, ¡pum!, se bajó la moto, como si una entidad, una persona, se sentase detrás. Parce, estos manes la rompen y solo entro. ¿Cómo? Pues mi gente, esa fue la anécdota de la vía entre Pasto y Rumichaca. Rumichaca, como les había dicho, ya está en la frontera de Ecuador. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues si quieren ir a Ecuador, saben que tienen que pasar por ahí. Entonces, preparados para que de pronto
vean apariciones o vean cosas tenebrosas que los puedan asustar. Listo, entonces, hay dos opciones. O leemos la historia de Malvik o leemos la cuarta historia. Pues hoy tenemos 6 historias. Ya contamos la tercera, es decir, estamos justo en la mitad. Le damos la de Malvik. Por supuesto. Y dice así. La voy a leer tal cual. Esa es la historia de una mujer que cuidaba un colegio allá en Nariño. La historia de una vigilante que trabajaba en unos colegios de Pasto. Le habían comentado que en ese lugar nadie duraba mucho tiempo, pero ella tenía sus hijos y debía responder por ellos. Así que trabajó y aceptó el trabajo sin dudarlo. Al principio todo iba muy bien. Las noches eran tranquilas. Cuando salían los niños por la tarde no pasaba nada fuera de lo común. Todo estaba en calma. Pero cuando estaba por cumplir su segundo mes, los estudiantes estaban por salir a vacaciones. Justo esa semana previa, empezó a escuchar pasos, como si fueran de niños, durante la noche, cuando ya se suponía que todos se habían ido. Seguía el sonido, pero nunca encontraba a nadie. Tenía su caseta donde preparaba su café y guardaba sus cosas, y llegaba a pensar que quizás era solo el cansancio o la fatiga lo que le hacían escuchar cosas, así que no le dio mayor importancia. Continuó su recorrido y entregó el turno sin novedades. Sin embargo, una mañana, antes de terminar su jornada, vio a 2 niños pequeños, una niña y un niño. Estaban muy pálidos, casi blancos, y solo se reían. Ella se acercó y les preguntó de dónde eran, dónde vivían y por qué seguían allí, si ya estaban cerca de las vacaciones, pero ellos solo se rieron. Salieron corriendo y se perdieron por el pasillo. Ella, con curiosidad, lo siguió. Al doblar la esquina, se dio cuenta que ese corredor se había hecho mucho más largo. No había ninguna entrada y todos los salones estaban cerrados. En un instante desaparecieron por completo. Aunque se quedó con cierta intriga, no le dio mucha importancia ni pensó que se tratara de algo paranormal, y entregó su turno con normalidad. En los días siguientes empezaron a suceder cosas distintas. Le escondían sus objetos personales. La radio se encendía sola. Y una mañana encontró una taza de café ya servida. Al principio pensó que se le había olvidado y que ella misma lo había preparado por cansancio, pero luego recordó que ya había lavado la cafetera y que no quedaba más café. Fue entonces cuando escuchó de nuevo las risas en los pasillos. Se asomó y volvió a ver a los 2 niños. Salieron corriendo y esta vez ella fue más rápido, queriendo ver a dónde se metían, pero no los alcanzó en el corredor. Cuando dio la vuelta para regresar a su caseta, se los encontró justo frente a la entrada. Mientras ella se acercaba para preguntarles nuevamente por su procedencia o por sus padres, notó que a medida que avanzaba los niños parecían crecer. Cuando ya estaba a solo 2 o 3 metros de distancia, se dio cuenta que ya no tenían rostros de niños. Tenían dientes afilados como colmillos, brazos muy largos y ahora eran más altos y grandes que ella. Seguían pálidos, pero ya no parecían ser las mismas personas que había visto al principio. Ella, al vivir esto, renunció. ¿Severa historia? Sí, Sí, súper muy interesante. Ahí, mira, me recordó una historia que yo escuché en su momento que tiene que ver con brujería, precisamente. Digamos que podríamos medio comentarla aquí, ¿no? Un tío mío vivía en un colegio en Santa Rosa de Tapias. Ok. Y uno escuchaba cosas de noche allá. Se abrían los salones, movían los pupitres y se escuchaban voces y risas. Y en un árbol se aparecía el duende. No, los colegios, a mí, si me ponen a elegir entre el tipo de apariciones, criaturas y demás, yo creería que por lo menos para mí los peores, por lo que representan, porque usualmente representan cosas peores de lo que uno cree,
son los niños, o sea, las apariciones de niños, De infantes. de infantes, eso. Usualmente son peores de lo que uno cree, o sea, casi nunca son niños, Sí, normalmente no. son disfrazados. Pues yo creo que en hospitales es un poco más común encontrarlo. O en las mismas iglesias. Pues mira que las iglesias son templos santos y usualmente en las iglesias no hay apariciones. Que se pueden presentar, claro que sí. Pero hay iglesias que se sienten muy densas. La Dice, verdad. en metro de Uga. Es que dicen que si se aparece un niño, no es un niño real. Puede que sí sea un niño real, pero usualmente es la forma que adoptan entes bastante poderosos. Porque digamos que un muerto normal no lo hace, porque de pronto no tiene la intención de hacerlo, pero los entes que sí son muy poderosos, como por ejemplo ya los entes demoníacos y demás, saben engañar muy bien a los humanos y suelen aparecerse en este tipo de figuras como de niños, engañando precisamente a los humanos. Por eso es que casi siempre que aparece un niño o hay apariciones de niños, no son niños. Hay que tenerle cuidado a eso. En hospitales es turbio. Barajas dice en metro de Buga. No sé qué parece el metro de Buga. Creo que una niña, creo. ¿Una niña? Creo, no estoy seguro. Y tengo una historia en el Meta. Bueno, todavía no estamos en el Meta, pero un hospital por allá que se aparecía un niño y siempre avisaba que venía una calamidad, seguida de muchas muertes y siempre llegaba a urgencias y todo. Cosas que no se salvaban. Así intentaban todo. Pues mira que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acordás del gato que presentía la muerte. Sí. Mira, ni siquiera yéndonos tan cosas paranormales. No recuerdo en dónde, pero Estados creo que no era Unidos. Colombia, sí, obvio. Había un gato que no era un hospital, era un geriátrico. Entonces, obviamente estaba lleno de viejitos y demás que obviamente pues están esperando ya el momento de su fallecimiento, muchos de ellos. Pero el gato tenía cierto don que cuando él se posaba en el regazo o en los pies de un ancianito, ya sabían que esa persona iba a fallecer. Curioso, ¿no? Re curiosísimo ese caso. Bueno, yo les iba a comentar, era de una bruja, relacionada a lo que comentaste de la historia. Esa historia, pero es de México. Resulta que llegó cierta profesora nueva, muy similar a lo que pasó con esta, a cierta institución rural. Y esta profesora, pues, digamos que ustedes saben que escoba nueva siempre va re bien. Llegó a poner orden. Y ustedes saben que muchas veces en lo que son pueblos de por allá del rural, pues no hay ley ni orden. En especial había una niña que hacía lo que le daba la regalada gana. O sea, salía cuando quería, entraba cuando quería, podía tratar a todos como quería. Obviamente la maestra, en su posición, pues la trataba de controlar y le puso los puntos sobre las íes, como le decían los papás a uno. ¿Qué pasó? Que ella no sabía porque era nueva en el pueblo, pero nadie se metía con esa niña, ni siquiera los rectores de esa escuelita. Pues resulta que la madre de esa niña era una bruja. Y era una brujita, o creería yo que pues en ese tipo de pueblos, si no era la única, pues de las muy poquitas que habían. Pues hombre, empezó el calvario para la maestra. Empezaron a aparecer animales muertos en la entrada de su casa. Empezó a sentir cosas extrañas. Y de algún modo ella intentó zafarse de todo eso porque ella dijo, a mí nadie me va a ganar, ojito. Porque ella creyó que la maestra, ¿no? Iba a llegar allí y iba a ponerle tate quieto a todo. Oiga, se puso a craftear, se puso a crear cruces en madera, cogió agua bendita, hizo hasta lo imposible con tal de zafarse y de atacar o contraatacar a la bruja con cosas santas. Pero para resumirle la historia, perdón, gente, la maestra tuvo que irse de todas formas porque definitivamente no pudo. Es decir, Diosito, por mucho
que ustedes quieran no te va a salvar de una bruja si no contraatacas con algo pesado. O sea, no te vas a salvar solamente con crucecitas y con agüita bendita. Y a la final, pues le tocó irse y librarse del problema porque creo que nadie va a quedarse en un lugar donde sabe que probablemente va a terminar muerto. Y no de la mejor manera. Entonces me acuerdo mucho de esa historia que me parecía muy interesante cuando la escuché, que es una historia bastante tenebrosa y que creería yo que es hasta más fácil de encontrarse una bruja que un espanto. También pienso lo mismo. Uno no sabe quién es brujo por ahí. Mi gente, seguimos. Vamos con la cuarta historia del día de hoy. Bueno, perdón, aquí hay unos mensajes que no leí. Dice, una niña quedó enterrada ahí y todos los días desordena toda la sección de juguetería. Ah, mira, sí había escuchado esa historia, sí. Sí, señor, ya había escuchado esa historia. Paradísima en la raya, ay, qué miedo. Entre ellas mismas se contrarrestan. Ja, brujas en cada esquina. Sí, así es. Bueno, la cuarta historia, pues precisamente con lo que estabas comentando ahorita, tiene que ver con las iglesias antiguas de Pasto. Ustedes saben que las iglesias de todo lugar, pues guarda muchas historias a través del tiempo, algunas incluso de siglos. Y según algunos, también guardan algunas cositas adicionales. En Pasto, vigilantes y trabajadores religiosos aseguran haber vivido experiencias extrañas dentro de templos coloniales. Pasos, susurros y campanas que suenan solas. Un cuidador contó que escuchó un coro completo dentro de la iglesia, a pesar de que el lugar estaba completamente vacío, pues estaba cerrado. Pensó que alguien había entrado o había quedado atrapado y revisó cada rincón. Nada, pero el canto seguía y parecía venir incluso del altar. Así le damos paso a las historias de las iglesias antiguas de Pasto. Muchas gracias. Las iglesias antiguas de Pasto, pues como saben, tienen historias que pocos se atreven a contar de noche. Un antiguo vigilante, haciendo alusión a lo que acaba de decir Juan Arpe, dame un segundo. Un antiguo vigilante relató que durante años trabajó cuidando una iglesia colonial en el centro de la ciudad. Decía que al principio no creía en nada paranormal. Ajá. No creía en nada paranormal. Y que siempre se burlaba de las historias que contaban otros trabajadores. Hasta aquella madrugada. Eran casi las 3 de la mañana, cuando comenzó a escuchar voces dentro del templo. Pensó que alguien había entrado. Las voces sonaban como un coro lejano y suave, como si estuvieran cantando una canción religiosa. El vigilante tomó una linterna y recorrió lentamente el lugar. Pensó que había personas adentro que se habían colado a jugarle una pequeña broma. Sin embargo, mediante iba avanzando, las bancas estaban vacías. Las puertas seguían cerradas. Y no había nadie. Sin embargo, las voces continuaban. Dice que mientras caminaba hacia el altar, el sonido se hizo mucho más fuerte. Y entonces vio algo que jamás olvidó. Había una figura arrodillada frente al altar. Parecía una mujer vestida completamente de negro. No se movía. El vigilante intentó hablarle, pensando que alguien había logrado entrar al templo. Pero en el momento en que iluminó la figura con la linterna, esta desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. Ni pasos, ni ruidos, nada. Solo quedó el eco de los cantos dentro de la iglesia. El hombre renunció semanas después y nunca volvió a trabajar de noche. Con el tiempo comenzaron a aparecer historias similares.
cuidadores que escuchaban pasos en corredores cerrados, campanas sonando en plena madrugada sin que nadie estuviese en el campanario, sombras moviéndose cerca del altar. Y aunque muchos intentaron buscar explicaciones lógicas, hay algo que sigue inquietando a quienes conocen estas historias. La mayoría de testimonios vienen de personas que trabajaban completamente solas durante la noche y que juraban no creer en fantasmas antes de vivir esos eventos. Esas historias relacionadas a las novias y cosas así, o sea, como matrimonios, novias, novios así paranormales son re interesantes. O sea, a mí me parecen cool, me parecen cool. Pero estamos hablando de las iglesias. No por eso, pero digamos que, por ejemplo, se puede tomar como por ejemplo la mujer que apareció en el altar, lo que uno llama, ¿no? Que apareció una mujer completamente vestida de negro. Divinamente pudo haber sido Una novia. una novia, ¿no? Sí, puede ser, sí, puede ser. Que puede pasar, o sea, yo creo que... Lee comentarios, por favor. Postdata, gracias por leer las historias, perritos. De nada, Malvic. Muchas gracias a ti por participar. Siempre una historia muy buena que nos envías. Cuando lleguen a Bogotá está la Piedra del Amor. Jeje. Son ásperas, tiene varias historias. Ok, vamos a tenerla en cuenta. Epa, sí, Vamos a tener en cuenta. hay que tenerlo en cuenta. De ese modo, mi gente, pasamos a la historia número 5. Y es que la historia número 5 es muy similar, o no voy a decir similar, pero digamos que tiene muchos puntos en común con la historia número 1, que era la laguna de Chota. Pues resulta que ellos allá en Nariño también tienen un lugar bastante tétrico, no por lo que pueda representar en temas paranormales, sino porque podría acabar con Pasto completo, y es el volcán Galeras. Pues resulta que en este sitio no solamente existe la probabilidad de que borre una ciudad completa, sino que también tiene apariciones. El volcán Galeras impone respeto, no solo por ser un volcán activo, como se los había dicho, sino porque muchas personas aseguran que allí hay algo más. Montañistas y habitantes cercanos hablan de voces que aparecen en medio de la niebla. Algunos dicen escuchar pasos detrás de ellos, cuando claramente están solos. Un guía local aseguró que durante una subida nocturna vio varias siluetas humanas en la montaña. Pensó que eran otros excursionistas, pero al acercarse, las figuras desaparecieron, como si la montaña se las hubiera tragado. Ustedes saben que el volcán Galeras, pues primero pertenece al Anillo de Fuego. Del Pacífico. Entonces es uno de los volcanes que más peligro representan, pues obviamente para nosotros como colombianos, especialmente en el departamento de Nariño, especialmente para Pasto. Y lo curioso es que el volcán Galeras es un volcán activo, o sea, no es un volcán que esté dormitando y no haya despertado en muchos años, no. El volcán Galeras a día de hoy sigue siendo un volcán activo y que mantiene en constante monitoreo porque puede representar un peligro en algún momento. Ustedes saben que cuando la naturaleza le da, le da. Y no hay nada que el humano pueda hacer mejor o más destructivo que la propia naturaleza. Si la naturaleza nos quiere borrar, nos borra simplemente. Pues el volcán Galeras obviamente es una montaña que lleva milenios allí puesta y que ha visto pasar generaciones, ha visto pasar incluso, yo creo que ni la existencia de la propia humanidad. Pues así como nos ve pasar en este momento a nosotros, también vio pasar a las tribus indígenas antiguas. Y aquí es donde es muy similar a la laguna de la Chota. Pues estas personas o estos indígenas tenían muchas creencias alrededor de lo que es el volcán Galeras. Denme un segundo.
tenían muchas creencias alrededor de lo que es el volcán Galeras. Y es a día de hoy los habitantes, los excursionistas, los escaladores, los montañistas, los que hacen hiking, son las personas que presencian todo este tipo de apariciones relacionadas a estas cosas. Pues resulta que, como es normal, y vuelvo y se los digo, en Nariño es muy normal por su topografía y por su altura, la neblina siempre es enemiga de todas las personas, no solamente en las noches, no solamente en las madrugadas. Dependiendo de la mañana que escojas, puede que también sea una mañana nublada o también en la tarde, desde muy temprano puede caer la neblina. Y es precisamente en esos momentos donde se empiezan a presentar este tipo de entidades, este tipo de cosas que múltiples personas pues ya han descrito como tal. Resulta que así como pasa en casi todo, pues hay cierto tipo de apariciones de personas. Personas que en este caso no están vestidas de blanco, no están vestidas de negro, no son simplemente una sombra o una figura. Pues son personas que, según algunas personas que lo han visto, son algunas entidades que podrían tener ciertos indicios de que efectivamente eran indígenas por sus formas de vestir y por sus características físicas. Obviamente, pues físicas intangibles, son inexistentes, pero pues imagínense encontrarse un indiecito por allá cuando se supone que no, o ya no hay remanentes de ese tipo de poblaciones. Del mismo modo, aparecen luces, como les decía yo, que creo que es un común en este tipo de lugares rurales, porque por ejemplo aparecían en la Laguna de la Chota o aparecen en la Laguna de la Chota, usualmente aparecen en carreteras, especialmente cuando son muy rurales o son carreteras donde las conexiones entre ciudades principales o municipios son muy extensas. Y también ocurre, por supuesto, aquí en el volcán Galeras. Entonces, lo que les estaba comentando acerca de los indígenas de esta zona, pues ellos convirtieron al volcán Galeras en un territorio espiritual. Y como ya lo hemos dicho en un stream pasado, ustedes saben que hay ciertos lugares a los que tenemos que acceder con permisos. Que así no tengamos a nadie enfrente, tenemos que solicitar un permiso al lugar, al sitio, a las personas o las entidades que lo cuidan, porque aunque no lo crean, y especialmente los indígenas, incluso después de muertos o fallecidos, están ahí cuidando sus lugares, porque son sagrados, porque son territorios en los que ellos vivieron y para ellos eran sus dioses y eran todo lo que, digamos, era su vida entera. Pero hay muchas personas que no lo hacen, quizá por desconocimiento, quizá por incredulidad. Y son precisamente este tipo de personas las que más presencian este tipo de apariciones. Tocará hacer la prueba, a ver si en verdad las personas incrédulas pueden vivir en este tipo de lugares cosas o definitivamente pues no. Pero al ser un territorio espiritual, pues como les digo, es un lugar completamente protegido. Y para ellos el volcán en su momento representaba todas las fuerzas espirituales y de dioses relacionadas al fuego y a la naturaleza. Por eso era muy importante para estas personas. Y no voy a decir que lo maldijeron, pero sí generaron una protección que a día de hoy sigue vigente. Y es precisamente por eso que si tú llegas allí de una manera pues muy me vale mondá, pues vas a tener este tipo de encuentros. Además de eso, pues también se han presentado algunas tragedias. Como yo les dije, o sea, el volcán Galeras, aunque de momento o hace muchos años no ha presentado algún problema real, es un volcán activo. Y para el 1993 sí hubo una tragedia relacionada a una erupción que atrapó a varios científicos y excursionistas dentro del cráter, que dejó varias víctimas fatales. Víctimas que
posiblemente también estén atrapadas en este lugar. Imagínense si se quedan atrapadas en una carretera que relativamente es un poco más fácil de llegar de un punto A a un punto B. Imagínense un alma o una entidad que queda atrapada en la mitad de la nada, por allá en el cráter de un volcán. Y estas apariciones tienen algo, por ejemplo, las diferencias de las personas que son más relacionadas a los indígenas. Este tipo de apariciones son más parecidas a lo que era el monje sin rostro. Simplemente eran siluetas sin rostro, no emitían ningún sonido y siluetas quietas que aparecían por ahí y de repente con la neblina se disipaban, se iban. Es decir, aparecí, te vi, te asusté, me voy, adiós. Spawneo, te espanto, despawneo. Ajá, en plan, hola, adiós, Popo. Ah. Así como hace Mac, hi bye. Hi bye, sí señor. Entonces, pues esas son las historias relacionadas al volcán Galeras, un lugar sagrado que muchas personas no respetan y precisamente por ese irrespeto e incredulidad, en fin, ya me entendieron, pues suelen tener este tipo de encuentros no tan agradables. Ah, muy cierto, bueno, entonces, sí, toca lo otro. Dice Malvik, la naturaleza, ese mismo sitio o ente está cuidando a la naturaleza misma, se cuida. ¿Qué? Pero sí, la naturaleza misma se cuida, correcto. Y si no queda atrapada, sino que vuelve el alma de esa persona parte de este sitio ya, ¿qué tal esa teoría? Pues técnicamente sería lo mismo que quedar atrapado. Es decir, pues si por ejemplo atrapas, por ejemplo, si una mosca cae en tu caldito, quedó atrapada en el caldito, pero ya hace parte del caldito, porque toda la caca que tocó antes ya está en tu caldito, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que... ¿No? Sí, o sea, es un buen ejemplo. Buena analogía. Dice Macaulay, no, porque si parte, pues no queda penando. Es que es complicado, porque quizá en este tipo de lugares tan alejados de la sociedad, creo que si tú mueres, si tú mueres en el sitio, se supone que tu alma automáticamente se desprende de ti en ese sitio. ¿Sí me entiendes? Y si tu alma de algún modo se pierde, no trasciende y queda atrapada en ese sitio, dime quién diablos va a rescatar ese alma. Pues hay cosas que hacen de pronto, por ejemplo, tú tienes una familia, un ejemplo. Tú te moriste por allá en un bosque de esos, pero pues digamos que te encontraron tu cuerpo. Muchas veces lo que hacen los familiares para que esa alma descanse es que le dedican misas, le dedican rezos, puede que sea incluso en el mismo sitio o ya en iglesias para pidiendo que el alma descanse en paz y trascienda. Por eso pues en la cultura cristiana, más exactamente en la católica, cuando una persona muere se le hace su respectiva misa y el párroco, eso, las exequias del párroco, normalmente le echa agua bendita al ataúd. Obviamente, pues en estos casos, así que encuentren cuerpos, pues hacen lo mismo. Otra cosa es ya que ya no encuentren nada. O sea, eso es peor, pensaría yo. Bueno, lo primero, la mosca sí, se convierte directamente en proteína de la sopa. Ya, así. Mira, pues ¿qué podría pasar? No sé cómo funcione porque pues desconozco el tema, pero si de algún modo es posible que si de algún modo es posible que el alma trascienda o que Diosito o que alguien diga, me la llevo, esté donde esté, en plan la abdujo, un ovni, ¿sí me entiendes? Diosito, a ver, claro, es posible que incluso el alma que haya quedado allá atrapada en la punta de un volcán a yo no sé cuántos cientos de kilómetros, la rapte Diosito y se la lleve. Bueno, quizá así sí. Pero si de algún modo es necesario que el alma encuentre por ella misma el camino, decime cómo lo va a hacer si está en la PM. O sea, no sabe ni dónde está. Literalmente quedó en... No sé dónde estoy.
Que precisamente, por ejemplo, en las carreteras pasa mucho eso. ¿Qué pasa con los pasajeros fantasmas? Eso, que siempre buscan ayuda, siempre buscan salir del punto o del bucle en el que se encuentran atrapados. Es decir, te moriste ahí, ahí quedaste porque no sabes para dónde agarrar, no sabes para dónde ir. Entonces buscan a los conductores que pasan por la zona para que los puedan llevar a algún sitio en específico y poder de pronto trascender o demás. Puede tener un guía espiritual que lo haya guiado. Sí. Y no le da para recoger los pasos. No le da. Desde la punta del galera no le da. Bueno, mi gente, vamos con la última historia del día de hoy. Tenemos la sexta historia y última. Y es relacionada a algo que justamente habíamos hablado hace 15 minutos. Ajá. La novia fantasma de Ipiales. En algunas carreteras de Ipiales, los conductores no prefieren detenerse después de medianoche. La razón, una mujer vestida de novia. Muchos aseguran verla parada al borde de la carretera, completamente quieta. Otros dicen que aparece caminando lentamente entre la niebla. Pero todos coinciden en algo, y es que cuando ella aparece, la temperatura baja inmediatamente. Uno de tantos conductores contó que intentó esquivarla creyendo que era una persona de carne y hueso. Frenó bruscamente, salió del vehículo y cuando se percató, no había absolutamente nadie. Solo él, su carro y la niebla. Así le damos paso a la última historia, la novia fantasma de Ipiales. Muchas gracias, compatriota. Si hay una historia que los conductores del sur de Colombia todavía cuentan con miedo, es precisamente esta, la de la novia fantasma de Ipiales. Las historias dicen que son camioneros que viajaban de madrugada por una carretera solitaria cerca de Ipiales. Sí, como siempre, debido al terreno montañoso, hay mucha neblina y la vía mantiene prácticamente vacía. Dice uno de estos camioneros que llevaba horas conduciendo cuando vio una mujer vestida completamente de blanco, parada a un lado de la carretera. La mujer estaba inmóvil, mirando hacia el camino. El conductor disminuyó la velocidad, pero mientras más se acercaba, más extraño se sentía el ambiente. El frío dentro del camión comenzó a aumentar de repente y los vidrios empezaron a empañarse. Aún así siguió avanzando. Cuando estuvo suficientemente cerca, logró verla mejor. Era una novia, vestida de blanco, un vestido largo, cabello oscuro y la piel extremadamente pálida. El conductor contó que la mujer levantó lentamente la mirada hacia él y le sonrió. Pero aquella sonrisa no parecía humana. Entonces, la mujer comenzó a caminar hacia la carretera. El conductor frenó de golpe y tocó el claxon desesperadamente. Pero ella siguió avanzando. Y justo antes de que el camión la alcanzara, ella desapareció. No corrió, no saltó, simplemente se desvaneció frente al vehículo. El conductor detuvo el camión convencido de que había atropellado a alguien. Bajó temblando para revisar la carretera y debajo de su camión. Pero para su sorpresa, no había nadie. Solamente había neblina y un silencio absoluto. Desde entonces, muchos transportadores aseguran haber vivido experiencias parecidas en ciertas rutas cercanas a Ipiales. Algunos dicen verla quieta al borde de la carretera. Otros aseguran que aparece directamente frente al vehículo. Pero todos coinciden en algo. Antes de verla, siempre llega un frío insoportable. Es una historia bastante interesante.
típica de camioneros, la verdad, porque no sucede solamente acá en Colombia, sino que uno encuentra estas historias de tipo que encuentran a alguien al lado de la carretera, pues en muchas partes del mundo. Entonces es una historia bastante tétrica, que cuando tú te acercas y te sonría, o sea, lo tenebroso es que te sonría y o sea, te señala y que no parezca humana la sonrisa, esa parte es muy tétrica para mí. Pues creo que nosotros tenemos una historia similar cercana que también se presenta en el lago Calima, ¿no? Me confirman de pronto los conocedores de la cultura y de las historias paranormales tradicionales de por acá por la zona. En la cascadita, ¿no? No sé, no he Supuestamente se escuchado aparece una mujer que en la solamente cascada. se le aparece a hombres, solamente a hombres, no se le aparece a mujeres. ¿Buscando qué? No sé, pero pues supuestamente también tenemos una historia similar por acá cerquita. Dice Macablar, y yo creo que busca atormentar a hombres por su desgracia de no poder ser novias. Puede ser, y sí confirma que es en la cascada. Sí, efectivamente, Effectivity Wonder. Paréntesis, ni misionero en la FMS se tira las intros que tira Jualarpe. Ah, Ah, ok. ok. Bueno, para eso estamos acá, haciendo el trabajo, working, haciendo el job, La chamba. la chamba, gente. Para eso estamos, para eso estamos. Oiga, para todas las personas que están aquí, de pronto, ¿él es más parloso? No. Para todas las personas que están acá, que de pronto estén mirándolo y no tengan cuenta creada o no me sigan. Primero, créense la cuentica, no les cuesta nada, me siguen, que igual todos esos follows sirven. Y si no me siguen, pues síganme, por favor. Por otro lado, pues también sigan al compa de Zap, ahí les hice el shout out, ahí pueden verlo, también lo pueden seguir. Obviamente también hace stream de videojuegos. En este momento estamos con Pokémon Dongo el día martes y los días jueves estamos haciendo intercalado en cada canal esta serie de podcast Crónicas Oscuras de Colombia. El próximo episodio pues es en el canal del hombre, así que pues sírvala, ¿no? Síganlo, perdón. A mí igual, hermana, ¿qué? Pinche dado y coro. Así nos enredó a todos. Mira, y mandaron al Mats Verstappen. Canchera, hacer un podcast a las 3 de la mañana. Yo me le mido. Con velas. Deberíamos de... Solamente luces de velas y un círculo de sal. Bueno, el círculo de sal es necesario. Deberíamos de pedir permiso en el cementerio y nos metemos en el cementerio. Se joda. Yo les ambiento. No, es que usted no se ve. Oh. Usted no se vería. Y si hacemos una quedada, no una quedada, hacemos una fogata de historias. Es decir, nos reunimos unas cuantas personas alrededor de un fuego ficticio y contamos historias en stream. Pero ¿por qué ficticio? Yo quiero asar malvaviscos. Yo los escolto, dice Malvic. Él sí, él nos escolta, créame. Yo le creo, yo me siento protegido. Ok. Oiga, no. Real, Están buenas las ideas, ¿cierto, están buenas las ideas. Macabari? Metámonos a hacer urbets. Ahí en donde era antes el seguro social. Y nos llevamos una camarita y hacemos stream La desde allá. verdad es que voy a ponerme a consultar sitios que nos puedan prestar acá abandonados y le hacemos. ¿Quién quita que no? Dice, ¿cuál ficticio? Debajo de un árbol donde se aparezca una bruja. O un duende. Salud. Ay, Nos roben una de 3. sí, yo creo que es más factible que nos roben. Por ahí donde vivís, pollo, el edificio al frente de la estación del ferrocarril. Ya sé cuál es, Pero del todo el frente. Y donde dice Malvi que es donde era el anfiteatro. O sea, el saneamiento. Sí, correcto. Uy, pero, o sea, yo puedo consultar, pero no creo que lo presten. Porque eso es de algo de la alcaldía actualmente. Pues obviamente de día funciona el saneamiento. Pero podría preguntar. En lugares que estén activos en este momento es imposible. Sí, es muy duro. De pronto, bueno, no sé.
Ahí está tu misión. Ya el hombre se dijo que iba a consultar, así que esperemos a ver qué nos consulta el hombre. Pero el del ferro sí puede preguntarle a la dueña. ¿Dónde era el anfiteatro y de noche? Ja, 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 que vive ahí. Ok. Sí, pues como saben, yo vivo a una casa del antiguo anfiteatro de la ciudad, que eso antes era la morgue. Y sí, la verdad es que pues yo que vivo ahí se siente el ambiente bastante tenso en ciertas noches, no todo el tiempo claramente, pero yo he visto como está el sitio completamente vacío, con candado, y literal ahí hay son rejas, y tú pues puedes ver hacia adentro a la oficina, y hay un baño, y ese baño a cada nada se le enciende la luz. La luz se enciende sola. Cuando uno vuelve a pasar al rato ya la luz está apagada, pero no es de esas luces de movimiento, es dentro del baño. Y yo puedo dar fe que adentro no hay nadie. Entonces si uno ve, uno pasa y sí se siente raro a veces. Vamos en el tercer episodio y han salido muchos planes. Ya tenemos pendiente visitar el pueblo de las brujas por allá en el Huila. Sí. Tenemos... Hoy no vino, claro, no le envié el link. Exacto. Y ni bombillo habrá. Uy, quieto. Tenemos pendiente visitar el pueblo de las brujas en el Huila. Tenemos pendiente irnos a que... el desierto de la Tatacoa, hacemos un directo por allá. A que se nos aparezca por ahí un espanto. Mi gente, yo realmente no es que sea escéptico, porque sí creo en este tipo de apariciones, figuras y demás. Sí creo. Pero personalmente nunca se me ha parecido nada. Así que yo no puedo dar fe de que haya visto o de que haya tenido un contacto paranormal. Así que estaría interesante tenerlo. Soy cero miedoso para eso, así que ¡pah! Puñetazo en la cara para el que aparezca por ahí. No hay que creer en ello, pero el que lo hay, lo hay. Exacto, por eso te digo, no, yo creo. No es que no crea, yo creo que hay. Porque digamos que, aunque no lo he presenciado, he tenido ciertos acercamientos de forma no directa o no de forma activa con este tipo de cosas, de situaciones, de mundo, de misticismo, pero yo personalmente nunca he tenido las experiencias, entonces ahí está. Y pues no me da miedo en general, no me da miedo. Yo puedo estar solo y normal, me da más miedo los vivos. A mí sí me da miedito. Pero se le hace, gente, ¿cómo no? Obvio, para eso estamos. Bueno, mi gente, pues vamos. Podemos ir cerrando. Vamos despidiéndonos del episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Hubo bastantes personas, a pesar de que hubo un problema técnico por acá con el tema de la difusión. Perdón. Pero pues hubo bastantes personitas conectadas, como les digo. Pido perdón. Todas las personas que no me siguen, síganme. También sigan al canal de DeSap. Ya le hice el shout out por allí. Los que no tienen cuenta, créensela, obviamente. Los que tengan subs, obviamente, suscríbanse. Los que tengan platica por ahí que les sobre, pueden suscribirse. Claro que sí, todo ayuda. Hombre, ¿cómo no? Y nada, acuérdense que para los próximos episodios siempre tengan las historias. Les adelantamos porque pues ya es el último departamento que queda de la zona pacífica. La zona que sigue o el departamento que sigue es el Chocó. Así que si tienen alguna historia relacionada al Chocó, si tienen algo relacionado al Chocó, ténganlo por ahí guardadito. Y dentro de 8 días, jueves, nos vemos. Hoy de tanto decir Chocó ya no quieren que hablemos del Chocó. Ópale. Casi nos bajó al arpe. Ay. Entonces ya saben, ¿no, mi gente? Nos veremos dentro de 8 días, jueves. Y bueno, en el canal de DeSap. Y el martes nos volvemos a ver con Pokémon Dongo. La próxima semana tengo podcast con otra persona, con otro invitado, que ya no es de terror, pero pues por acá los espero para que charlemos un ratico de temas varios. Que ya ese podcast va a ser jiji, jaja. Bueno, mi gente, adiosito pues, nos vemos. Mi gente, muchísimas gracias a todos por estar acá. Y como dijo Juan Arpe, nos veremos el día sábado. El día martes, perdón. Yo pensando en el sábado. El día martes en la serie de Pokémon Dongo. Y el jueves en mi canal
con el cuarto capítulo de Crónicas Oscuras de Colombia. Así que muchísimas gracias y hasta entonces. ¡Adiós!